Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la clase de la semana número 2, que trata sobre la causa ilícita. Ese es un punto muy importante en el área del derecho, porque ahí es donde se van a comprobar la transformación de aquellos actos que están en contra de lo que la ley establece, como el cual se titula causa ilícita. Podemos ver o podemos señalar en aquellos contratos donde existen obligaciones que se compruebe esa causa ilícita. Cuando se logra determinar ese tipo de hecho ilícito, esos actos quedan nulos. Esos actos van a causar un efecto en el concepto de causa ilícita. Por lo tanto, tenemos el artículo 6 del Código Civil, que establece lo siguiente: es sustitutivo de la causa cuando, al disponer como norma general que pueden reunirse ni relajarse por convenios particulares a las leyes en cuya observancia estén interesados, o en el orden público y de la buena costumbre. Entonces, ¿qué fin persigue este tipo de obligación cuando se interrumpe las buenas costumbres? Cuando se violan esas garantías legales que tiene un contrato referente a una obligación, pero entre una de ellas queda totalmente violado lo que son las buenas costumbres. Entonces, la norma es muy clara, es muy específica. De conformidad también anotemos el artículo 1157, si puedes leerlo, Graviela, por favor, para ver qué nos dice, a qué nos refleja. De la causa de los contratos. Artículo 1157. La obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. Okay. La causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. Okay. Quien haya pagado una obligación contraria a las buenas costumbres no puede ejercer la acción en repetición, sino cuando de su parte no haya habido violación de aquellas. Ok, claramente la explicación que acabo de dar ahorita la viene a reformular lo que es cuando existen violaciones de buenas costumbres. Entonces, es claro lo que dice la ley, es claro la explicación de la doctrina, es claro lo que estoy manifestando acerca de lo que realmente el término de causa ilícita se refiere. Esto es muy importante porque esto es tema del examen y nosotros como abogados debemos identificar cómo buscar o cómo detectar o cómo determinar cuando una causa es ilícita dentro de un contrato que tengan obligaciones. Y nosotros como futuros abogados, ustedes como futuros abogados, yo ya en el campo que desarrollo, podemos ya claramente identificar esa causa ilícita. Ahora vamos con el siguiente punto, que es prueba de la causa. En la disposición legal establece en su artículo 1354 del Código Civil, puedes leerlo, Graviela, por favor, para... 1354. Sí, por favor.
De la prueba de las obligaciones y de su extinción. Artículo 1354. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. Okay. ¿Qué puedes tú interpretar a lo que dice el artículo 1354 de lo que acabas de leer? ¿Qué interpretación jurídica le puedes dar? Que la obligación debe ser comprobable para que ese comprobante sirva como garantía al cumplimiento de esa obligación. Y es muy importante, Graviela, en cada situación contractual, donde se demuestran hechos, donde se demuestran pruebas, donde uno va a comprobar algo, tiene que ser meramente con consentimiento. La palabra de consentimiento va a ir de la mano en todos los términos legales y contractuales que tengamos como obligación. Recuérdate que la obligación debe ser con consentimiento, no es algo que eso no se manifestó, eso no se dijo, nunca me lo indicaron, porque cuando uno establece ese compromiso de obligación contractual, no contractual, pero que tenga conocimiento entre las partes, y ahí uno está asumiendo. Por eso es que el término, la palabra consentimiento, le da formalidad a todos los actos que pueden manifestar en legales que podemos entender. También tenemos al artículo 1158 del Código Civil. ¿Me lo puedes leer, por favor? Artículo 1158. El contrato es válido aunque la causa no se exprese. La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Ok, ese es otro medio probatorio que nos da la legislación, que nos da la ley, para comprobar si existe o no esa prueba de causa dentro del contrato. ¿Okay? Son artículos meramente importantes para poder determinar y probar todo el compromiso que se asume dentro de un contrato, una relación contractual. El siguiente punto, carácter de la presunción. Esto va fundamentado a las reglas donde obligan realmente a la vida ordinaria el pago existente de una causa lícita por haber contraído una misma obligación. ¿Ok? Ok. Carácter de la presunción. Ok. Fundamentalmente hablando, viene siendo una regla donde obliga a la persona en la vida común, en la vida ordinaria, cuando existe un compromiso de un pago. Ahí existe una causa lícita para generar esa obligación. ¿Okay? Ciertamente podemos buscar en el artículo 1387 en consecuencia a las presunciones de lo que estamos hablando. Podemos leer ese artículo, por favor. 1399.
Disculpa, primero 1387 y en consecuencia el 1399. 1387 primero. De la prueba de testigos, artículo 1387. No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto exceda de los 2.000 bolívares. Tampoco es admisible para probar lo contrario una convención contenida en instrumentos públicos o privados, o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor menor de 2.000 bolívares. Queda sin embargo en vigor lo que se establece en las leyes relativas al comercio. Estamos aclarando lo que hablamos anteriormente. Y el artículo 1399, ¿qué establece? De las presunciones no establecidas por la ley. Artículo 1399. Las presunciones que no están establecidas por la ley quedarán a la prudencia del juez, quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y concordantes, y solamente en los casos en que la ley admite la prueba testimonial. Ahí le está dando vigor y le está dando valor el artículo a la apreciación que el juez pueda determinar cuando existe esa en la vida cotidiana. ¿Cómo va a comprobar un juez? El juez va a verificar si existió una relación, un compromiso de pago para poder validarlo. Porque si no, ahí está determinando en ese artículo que el juez puede negar cualquier solicitud. Continuamos ahora con el alcance de la expresión de los contratos. Tiene fuerza de ley. Alcance de la expresión de los contratos tiene fuerza de ley. Ok, aquí es algo muy relevante esta pregunta, porque aquí podemos considerar en el Código Civil venezolano, donde se fundamentan las responsabilidades civiles a la hora de contratar. O sea, el alcance de la expresión de los contratos tiene fuerza de ley. ¿Dónde tiene ley fuerza de ley? En el Código Civil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos puntos los conseguimos, todo referente a los contratos, en esa ley especial, porque es una ley especial civil, donde establece los mecanismos necesarios para tener ese alcance y asimismo se puedan desarrollar el legislador a través de ese instrumento los cambios que pueden existir social, económico, hasta de modificación, de acuerdo a todos los cambios que existan en la ley, es de acuerdo a las transformaciones sociales, políticas y económicas. ¿Ok? Ahí donde se van reformando leyes de acuerdo a la existencia de lo que estamos viviendo nosotros en la vida diaria, pues en la vida común, a esas transformaciones. Por eso es que es muy importante señalar y tener claro que esos alcances van exclusivamente a las leyes específicas, en este caso que estamos desarrollando el tema de los contratos, al Código Civil. Pasamos al punto siguiente, que es el fundamento de la regla. En el fundamento de la regla
existen diversos términos, las cuales los voy a ir desglosando. Primero, la nulidad. En la nulidad de los contratos es donde se ven los defectos de formación que son ineficaces o insuficientes para producir un real efecto jurídico que persiga una de las partes. Esto viene siendo una sanción de grado total de nulidad para producir cualquier efecto de nulidad total o de nulidad parcial. ¿Ok? Esos son los efectos que tiene la nulidad. Nulidad total, nulidad parcial. Esos se van a dislucir de acuerdo al tipo de caso que presente cualquiera de las partes, donde se puede dar esos dos tipos de eventualidades, nulidad total o nulidad parcial. La ley es clara y es específica al determinar cuándo es una nulidad total o cuándo es una nulidad parcial. Sabemos cuándo y esto se da en relación a aquellos contratos. Pasamos al siguiente punto de esa misma regla, el fundamento de las reglas. Viene ahora la resolución. La resolución en el contrato bilateral específicamente, cuando una de las partes no ejecuta su obligación, la otra parte puede a su elección reclamar la ejecución del contrato o la resolución del mismo. Eso es lo que quiere decir resolución, el término de resolución. Nosotros como abogados debemos determinar eso. Pasamos ahora a la rescisión. La rescisión es la sanción a los contratos viciados por lesión que solo se admiten en los casos y bajo a las condiciones expresadas en la ley. Claramente podemos buscar el artículo 1350 del Código Civil venezolano para ver qué nos establece, Graviela. Importante siempre identificar cada término con sus artículos correspondientes de las leyes especiales. Artículo 1350. La rescisión por causa de lesión no puede intentarse aun cuando se trate de menores, sino en los casos y bajo las condiciones especialmente expresadas en la ley. Dicha acción, en los casos en que se admiten, no produce efecto respecto a los terceros que se han adquirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por rescisión. Ok, ahí la ley expresa claramente el término de rescisión. ¿Cómo podemos comprobar las partes lesionadas? Porque estamos hablando de que una rescisión es cuando hay un vicio por lesión, ¿verdad? Que fue lo que utilicé el término ahorita. Ajá. Las partes lesionadas pueden restablecer el equilibrio patrimonial o desistir
de ese contrato. Y la otra parte tiene derecho de mantener el contrato, aceptando la disminución. Esa es una forma de las partes poder tener sus acciones en determinada rescisión. Vamos a buscar el artículo 1496 del Código Civil y posteriormente el artículo 1496 en concordancia con el artículo 1498 del Código Civil. Artículo 1496. El vendedor está obligado a entregar la cosa en toda la cantidad expresada en el contrato, salvo las modificaciones siguientes. Si la venta de un inmueble se ha hecho con expresión de su cabida a razón de tanto por medida, el vendedor está obligado a entregar al comprador lo que exija, la cantidad expresada en el contrato. Cuando esto no sea posible o el comprador no lo exija, el vendedor estará obligado a sufrir una disminución proporcional en el precio. Si se encuentra que la cabida del inmueble es superior a la expresada en el contrato, el comprador debe pagar la diferencia del precio, pero puede desistir del contrato si el excedente del precio pasa de la 20ª parte de la cantidad declarada. Correcto. Bueno, en materia civil se rechaza la lesión no prevista en la ley. Como consecuencia, de acuerdo a las pretensiones de hecho onerosos en el transcurso del tiempo. Así lo ve el legislador como para restablecer un equilibrio patrimonial. Cuando existen este tipo de rescisión, el juez lo que va a restablecer, el fin es el equilibrio patrimonial, para resguardar, para proteger y conservar entre las partes ese equilibrio. Siguiente punto, renovación. La renovación es la terminación del contrato. Renovación es la terminación del contrato por la voluntad de una sola de las partes, cuando así lo permite la ley. No es porque es a disposición de una de las partes, ¿no? Que yo quiero terminar o concluir esto. No, esto es si la ley te lo permite, hasta qué punto la ley te lo permite. La revocación es la donación entre cónyuges. Lo podemos observar en el artículo 1451 del Código Civil, por favor. Artículo 1451. Las donaciones entre cónyuges son siempre revocables por la sola voluntad del donante, manifestada expresamente en la misma forma en que hayan sido realizadas ellas. La revocatoria deberá ser notificada por el donante al donatario o a sus herederos. Okay. Podemos también llamar esa revocación como disolución, que eso se da cuando una voluntad de una de las partes requiere intervención judicial o ambas aplican el contrato como válido. En su fundamento está la autonomía de voluntad, o sea que si no existe una voluntad de las partes, para que exista esa disolución o revocación, depende de la voluntad de una de las partes. ¿Okay?
Continuamos ahora con el punto de rescisión unilateral, previsto o no en el contrato. Rescisión unilateral, previsto o no en el contrato. Acá yo desarrollé en esta clase un ejemplo de la sala política administrativa, donde se llevó el caso referente a la rescisión unilateral prevista o no en el contrato. Aquí podemos determinar en esta jurisprudencia qué tipo de recurso se utilizó. El tipo de recurso que se utilizó es recurso de nulidad en materia de derecho administrativo. Fue un recurso de nulidad en materia de derecho administrativo. No es derecho civil, pero es derecho administrativo, y dentro de los hechos ordinarios, hechos reales, yo cité esta jurisprudencia para darle ese uso al contenido programático de la universidad. Entonces, esa sentencia tiene número expediente 2016-0457, sentencia número de sentencia 0309, en fecha de 5 de junio del 2019. Magistrado ponente Marco Antonio Medina Salas. ¿Qué nos expresa el caso? ¿Qué nos quiere decir este caso? Donde se interpone una demanda de nulidad conjuntamente con la solicitud de medida cautelar de suspensión a los efectos de la resolución expresa de M número 032 de fecha 3/11 del 2015, emitida por el Ministerio del Poder Popular de Planificación, donde en ese juicio declaran sin lugar la demanda ejecutada para los efectos judiciales de la sociedad mercantil Complejo Siderurgio del Lago, CA, con SINLAS, contra la resolución identificada alfanumérica que ya nombré de M número 032 en fecha 3 de noviembre de 2015. Entonces, en consideración al desarrollo de esta jurisprudencia, vamos a relatar cuáles fueron las observaciones para poder determinar esa rescisión unilateral por causa no imputable. A este caso es al contratista, no es al contrato, es a un contratista, porque señalamos a la sociedad mercantil. Entonces, dentro de las bases legales, el artículo 154 nos refleja: el contratante podría rescindir en cualquier momento la contratación, aunque no mida el incumplimiento del contratista. Esta decisión deberá ser adaptada mediante un acto motivado y debidamente notificado al contratista y a los garantes según corresponda. Si los trabajos hubiesen sido iniciados por el contratista, este deberá paralizar y no iniciará ningún otro desde un momento en que no reciba la notificación que se refiera al artículo, a menos que el contratante lo autorice para conducir alguna parte de la obra ya iniciada.
¿Ok? Ese tema nosotros lo tocamos en principio. ¿Te recuerdas? Que pusimos un ejemplo cuando asumimos un contrato. El contratista tiene su planificación, cómo va a desarrollar esa obra, cómo va a desarrollar ese proyecto, y de acuerdo a ello, la ley en el artículo 1152 establece ese compromiso que tiene la contratista para poder llevar a cabo una obra. Y de esa obra tiene un inicio, si se inició, si cumplió con los procedimientos, de no haber un consentimiento claro, de paralizar por cualquier falta, que trata la rescisión unilateral por causa no imputable al contratista, que es el tema que estamos desarrollando. Entonces, ahí en esas variantes, en esas vertientes que la ley nos diluce o nos ilustra, podemos señalar que ese artículo 152 establece el mecanismo necesario para ver si puede haber una paralización real, de hecho real, a la legislación, a la ley o no. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos exponen y expresan eso. También manifiestan otro artículo importante de la rescisión unilateral por causa imputable al contratista, que es el artículo 1155, donde el contratante, previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo, respetando el debido proceso y las garantías de derecho a la defensa, para reincidir unilateralmente del contrato en cualquier momento del contratista. Su base legal utilizada fue el artículo 1155, donde expresa estos siguientes puntos. Primero, de ese artículo 1150, ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, a los efectos que en tal forma no le sea posible cumplir o a su ejecución del término señalado. Ahí la ley está siendo clara, específica, si se llega a incumplir uno de esos puntos. El punto siguiente es: acuerde la disolución o liquidación de su empresa, solicite y se declare judicialmente en estado de atraso o de quiebra, o cuando alguna de estas circunstancias haya sido declarado judicialmente. ¿Okay? Este es otro mecanismo que puede haber ese incumplimiento, la contratista, cuando se da quiebra, pues. O sea, bien sea por falta de recursos, determinaron que se le dañó una herramienta necesaria para poder terminar esa obra y no cuenta con la liquidez necesaria para poder asumir esa obra, entonces ahí se declara en quiebra, pues. Porque cuando hablamos de contratistas, hablamos de mucho dinero. Esa es otra causal. Vamos con la siguiente causal. Son varias, pero yo voy a mencionar las primeras tres porque son, ya te digo ya, son 9 causales. 9 causales que tiene el artículo 155. Ok. Vamos a seguir con el 3. Ceda o traspasa el contrato sin la previa autorización del contratante, dada por escrito. Esa sería la otra. Bueno, ahí, Gabriela, podemos determinar, referente al caso, todas las bases legales para que la sala le dé sentido a esta jurisprudencia. Y como comentario final de este juicio, la sala reitera que la rescisión unilateral de contrato es una potestad administrativa que puede ejercerla la administración cuando la protección de sus intereses generales así lo imponga. Razón de mérito y sin que nadie por cualquier incumplimiento de las partes
referente a la contratista, o por verificación de esas obligaciones contractuales de la contratista, le damos sentido a este caso como la terminación del contrato. Qué interesante este tema, ¿no? Que eso nosotros en principio lo habíamos comentado en inicio de clase, que habíamos dado como referencia a eso, y bueno, tiene relación con este término que estamos señalando en esta jurisprudencia sobre la rescisión unilateral previsto en el o no en el contrato. Recuérdate que todos los casos netamente civiles pueden pasar a administrativos, ¿ok? Es un contrato, pero pasa ahora a manos de la ley, al caso de contencioso administrativo, porque ya estamos directamente metiéndonos con la contratista, pero viene siendo civil convirtiéndose en administrativo. Ok, vamos a hablar ahora, y ya estamos finalizando con esta clase de la semana 2, sobre la rescisión judicial. La rescisión judicial es un tipo de rescisión concebida por un tribunal. Esto suele ocurrir cuando existe un defecto legal. Por ejemplo, cuando se celebra una posesión indebida, una de las partes de esa rescisión, hablando del término rescisión, suele solicitar a ponerse de acuerdo o no con la intervención legal para ratificar un contrato injusto o defectuoso. ¿Ok? Ahí interviene la vía judicial. Además, el tribunal debe encontrar una base jurídica válida para rescindir del contrato, como la falsedad, el error, la coacción o la influencia indebida. También puede determinar la incapacidad o ilegalidad de esa misma rescisión por vía de una orden judicial. Respetando siempre los principios de equidad, el tribunal debe manifestar como la restitución o la indemnización de esos daños y perjuicios, es decir, algún tipo de sanción. Eso es lo que es una rescisión judicial. ¿Estamos claros? Ok, pasamos para los efectos de los contratos entre las partes y respecto de la causa habientes con H. Estos contratos surgen de aquellos efectos que entre las partes conocen como el principio de relatividad, donde el contrato consagrado a los efectos legales podemos señalar el artículo 1166 del Código Civil venezolano. ¿Qué nos comenta ese artículo, Graviela? Correcto, 1166. Artículo 1166. Los contratos no tienen efecto
sino entre las partes contratantes. No dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la ley. Excelente. Buenísimo. Ahí la ley está siendo clara y específica. ¿Cuáles son las consecuencias que causan daños a terceros, no? También podemos comentar, para reforzar eso, en cuanto a los efectos externos frente a los terceros, que puede el contrato producir un efecto contra tercero cuando se trata de un derecho real. En estos casos, el derecho personal es la oponibilidad reducida a el contrato para justificar la demanda de tercero por enriquecimiento sin causa o el tercero que frustra al contrato por ese hecho ilícito. Entonces, en esos casos, el contrato produce un efecto contra tercero. Se citan los siguientes artículos. Si quieren los anotamos, no los vamos a desarrollar porque ya estamos culminando. El artículo 1184, 1001, 1287, 1604, 1605 de nuestro Código Civil. En efecto, esto, entre las excepciones, citan en los casos contra documento, donde se demuestra la simulación o no oponible a un tercero, o los documentos privados también otorgados por un deudor que no tiene fecha cierta respecto al acreedor en los actos fraudulentos. Eso sería todo.